Grupo SINEC, innovación en el desarrollo humano. En un mundo globalizado en el que se busca solidez para alcanzar sus objetivos, es necesario contar con grandes equipos de trabajo para obtener soluciones. En Grupo SINEC encontrará al aliado que le ayudará a dedicarse a realizar sus competencias clave, aumentando sus utilidades y eficiencia. Le proporcionamos el respaldo en su capital humano especializado y optimización de los procesos de negocio reduciendo sus costos. SINEC, innovación en el desarrollo humano. En esta ocasión nos acompaña el doctor José Jesús Gómez Cotero dentro del evento Fiscalística 2017. Vamos a hablar sobre un tópico que ya aquí en el estado de Jalisco ya fue abordado por nuestra legislación, que es la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Doctor, primeramente agradecerle que esté aquí con nosotros, compartiendo todo ese saber que trae y pues a posicionarnos de que hay que portarnos mejor que antes. Por supuesto, Adrián, buenas tardes, muchas gracias. El agradecido soy yo y el honrado por estar aquí en Guadalajara contigo en este evento. No, muchas gracias, doctor. Bien, vamos a tocar el tema, ya se ha hablado en diferentes foros y de manera específica, cómo está operando aquí en Jalisco en comparación un poquito con lo federal para ir explicándolo. No sé, empezando con qué pasa con el artículo 11 federal, cómo se adopta en Jalisco, qué diferencias hay, es igual. Bueno, en principio habría que señalar como antecedente que el año pasado la famosa miscelánea penal trae un cambio paradigmático en el tema de la responsabilidad penal de las personas morales. Se incorpora por primera vez en nuestro sistema jurídico a nivel federal en el artículo 11 bis y se fija la posibilidad de que las personas morales sean responsables penalmente por algún tipo de delitos que el propio artículo 11 define. Aquí sí habría que precisar que son solamente los artículos ahí tipificados, lo que se conoce como numerus clausus, es decir, solamente esos delitos y no algunos otros. Pero también se abre la posibilidad que las legislaciones locales de las entidades federativas en sus códigos penales locales establezcan responsabilidades penales respecto de delitos del fuero común. Y es el caso que ya el Código Penal del Estado de Jalisco, en el artículo 21, recoge la figura de la responsabilidad penal de las personas morales. Y ahí donde dices que nos dice, doctor, que se rompe ese cambio paradigmático, ¿por qué lo refiere así? Porque tradicionalmente el derecho penal lo que castiga son conductas, y las conductas siempre van vinculadas con acciones de individuos o de sujetos individuales. Entonces, la posición tradicionalista era: no puedo hacer responsable a una persona moral porque ella no comete conductas. Las conductas se realizan a través de sus órganos de representación, ¿no? Y entonces el cambio hoy viene a establecer que sí hay responsabilidades para las personas morales y fundamentalmente son derivadas de dos situaciones. Una que es que está incluso regulada en casi todas las legislaciones locales del país, que tiene que ver cuando se actúa nombre o representación o por los instrumentos o medios que proporcione la persona moral. Y aquí se va a vincular siempre a una persona física que va a actuar de alguna manera en beneficio de esta persona moral a través de los instrumentos que ella misma le proporcione, que es el sistema tradicional o vicarial o de representación de la persona moral. Y el cambio que se establece, que además lo tomamos del modelo español, es el tema de una conducta propia de la persona moral que deriva de un defecto en la organización, así se conoce. Es decir, cuando las personas morales son negligentes porque no han adoptado medidas importantes para evitar que se cometan delitos dentro de su seno. Y ese es, digamos, el cambio paradigmático que se regula en materia federal y que ya se empezó a recoger en las entidades locales, como en el caso de Jalisco, en el artículo 21 del Código Penal del Estado de Jalisco. Ahora, en su perspectiva, bueno, yo voy a ser el representante legal, administrador general único, gerente general o un órgano colegiado. ¿Qué debo de cuidar o cómo debo de estar vigilando que se dé ese cumplimiento? Porque no está en mí. En algún otro momento usted lo explica con el incidente de Coajimalpa,
Aquí tuvimos un incidente esta semana pasada, creo aquí en Guadalajara, a principios de este mes a finales del mes de febrero, que a ver si realmente se arreglan igual en una mediación o finalmente termina a llevarse con una sentencia. Sí, a ver, es bien interesante y es curioso, ¿no? Porque los dos asuntos que yo conozco, por supuesto, el primer asunto donde se vincula a proceso a una persona moral se da en la Ciudad de México, derivado de un problema de Coajimalpa que fue además hecho público y notorio porque explota una pipa de gas y daña un hospital, el hospital infantil, y es precisamente una gasera. Y ahora lo que comentas aquí en el estado de Jalisco también, el primer asunto que tiene que ver con una gasera, en donde hay un daño al patrimonio de las personas, ¿no? Y eso es uno de los supuestos en donde se va a fincar una responsabilidad para la persona moral que evidentemente, más allá que pudiera ser responsabilidad directa o no de los administradores, si hay una conducta negligente, pareciera que la constante en ambos casos es que no tomaron el debido control para ver que sus equipos, sus válvulas estaban teniendo el mantenimiento adecuado para tener seguridad a la hora de proveer el gas a los clientes, ¿no? Eso me trae una reflexión. El caso, también un hecho con un asunto conocido, el de Mayan Palace, cuando fue el Punitive Damage, la primera sentencia, que fue por un descuido de no haber hecho una revisión en una bomba sumergible, de acuerdo a la norma oficial mexicana. Entonces, yo como administrador, ya como planteamiento que le hago, tengo que vigilar que se estén cumpliendo no solo la ley, sino extenderme hasta estas normas oficiales mexicanas. Sí, claro. A ver, es que habría que retomar un poco el punto. Va a entrar en una figura muy importante que es la figura del compliance o normas de cumplimiento, que las empresas deben establecer para verificar, para vigilar que se está previniendo la comisión de ilícitos o de conductas que puedan ser dañosas hacia terceros. Ahora, las normas de cumplimiento, estrictamente hablando, pues no son solamente normas jurídicas, tiene que ver con normas de conductas éticas, por ejemplo, que tiene que ver, por ejemplo, en el Sistema Nacional Anticorrupción, el compliance que se pide es un compliance de carácter ético, de carácter no discriminatorio, por ejemplo, o incluso propias políticas de desarrollo de la empresa. Lo que van a buscar es que las empresas sean excelentes, o sea, se tienda a la excelencia, que no solo se busque el concepto de utilidades, de obtener ganancias, o sea, alejarnos un poquito de ese concepto para ser empresas socialmente responsables. Y eso involucra pues buscar la calidad. Y la calidad, sí, por un lado es cumplir normas jurídicas, pero también es cumplir con otro tipo de normativas que afectan a cada empresa de acuerdo a su actividad. Entonces, la figura del compliance empieza a tomar una relevancia fundamental porque al menos hoy en la legislación penal reduce la sanción. A nivel federal se baja la multa o la sanción que se imponga en un 25%. Habría que ver la legislación de Jalisco, no la conozco. ¿Qué tan importante o qué implicaciones va a producir el compliance? Por ejemplo, en el sistema anticorrupción, y es una diferencia importante con el tema penal, es que en el sistema anticorrupción el compliance pareciera eliminar toda la responsabilidad administrativa de la persona moral, mientras que en materia penal solo se quedó en un 25%. Entonces, sí, que además a mí me llama la atención porque siendo el mismo legislador, pareciera que piensa diferente, ¿no? O sea, es interesante. O que tiene amnesia, ¿no? Que tiene... Esa reflexión es interesante porque dices, bueno, yo como empresa, circunstancias ilícitas, ambas, porque en una sí hay una completa exoneración de la responsabilidad y en el otro solo es un 25%. Sí, a ver, digo, es perfectible, pues simplemente algunas pláticas pues, en España, pues también es muy poco lo que están evolucionando. Claro. Van con calma, es perfectible, pero una pregunta que siempre he querido hacerle en lo personal, ¿qué tan correcto es que esté en el código, que fuera penalizable o que fueran punibles las sociedades? Bueno, es que esa es una discusión doctrinaria que tiene mucho tiempo. El problema que han encontrado es que a veces las empresas sirven
o como escudos para esconder a personas que están delinquiendo, o se cometen una serie de delitos que se quedan impunes bajo la teoría antigua de que la persona moral no era sujeto a una responsabilidad penal. Hoy se están dando cuenta que muchas veces la parte patrimonial, la parte que puede responder en el caso de que haya una condena a reparación, pues es el patrimonio de la persona moral y no el de la persona física. Entonces ese es uno de los cambios. Ahora es bien importante señalar que la responsabilidad penal no excluye a la persona moral de la persona física que le realizó la conducta. Incluso ambos pueden ser sujetos a proceso e incluso uno puede ser condenado y el otro no. Y los procedimientos penales, al menos en la concepción española, son independientes. O sea, por un lado se va el procedimiento contra la persona moral y por cuerda separada el de la persona física. Es interesante. Incluso se discute, que es un tema que en México todavía no lo traemos, pero en España sí lo plantean, si los abogados que defienden a la persona moral y a la física pueden ser los mismos. Y la discusión es que en principio no, por un problema ético de conflicto de intereses. Así Entonces, a lo mejor el abogado de uno es muy bueno y lo libera y el otro no. Es que también en la capacidad, ¿dónde está esa igualdad? Una entidad, hablando de una sociedad, va a tener una capacidad económica para determinados asesores, a diferencia de una persona física. Claro. Podría haber hasta Claro. Pues ya no hablemos de equidad, simplemente una cuestión de reflexión, que ya no hay una igualdad. Si se están aportando pruebas suficientes o una buena defensa que exonere a la persona moral, ¿cómo es posible que eso no le pueda servir a la física? Pero bueno, a las circunstancias. Ahora, es que el planteamiento es al revés, inclusive. Es decir, a ver, un abogado ducho podría buscar quitarle la responsabilidad a la persona física y mandarlo todo a la persona moral, que es la que tiene un patrimonio con que responder. Y entonces la persona física se vería liberado de una posible sanción. Es muy buena esa reflexión, ¿eh? Okay. Ya veremos. Y bueno, y finalmente, para terminar esta pequeña entrevista, ahorita que está calentando motores para su intervención aquí en Fiscalística, ¿qué le recomienda a las personas, a las sociedades, al empresario en general, cómo de una manera muy práctica adoptarlo? Porque puede pensar uno, código de ética, ¿cómo lo redacta? A veces materializar esas cosas es complejo. Claro, lo que pasa es que me parece que lo que viene hacia el futuro es el desarrollar las prácticas de compliance. Y las prácticas de compliance, pues hay una serie de elementos que hay que tomar en cuenta, vamos a platicarlos un poco al rato, pero básicamente tiene que identificar los riesgos de la empresa, que cada empresa tiene su propia problemática. No hay trajes generales, más bien son trajes a la medida. Cada quien tiene que ver cuáles son sus puntos de riesgo y en razón de sus puntos de riesgo tratar de poner medidas preventivas que traten de minimizar la comisión de ilícitos dentro del seno de cada empresa. Bajo la premisa que no hay recetas de cocina, cada empresa tiene su propia problemática. Y el compliance que sirve para uno no necesariamente sirve para el otro. Y al menos la normativa no distingue. Y eso es bien importante porque pueden ser empresas pymes o empresas grandotas, transnacionales, pero todas tienen que cumplir reglas de compliance. Bueno. Y ese es el cambio hacia el futuro, ¿no? Ok. Bueno, doctor, podría tomarnos más horas estarle preguntando y exprimiendo ese conocimiento que tiene. La verdad, tomemos en cuenta, México necesita un cambio. Sabemos que malas prácticas hacen competencias desleales que generan daños que a veces no percibimos en nuestras economías. Pero una empresa que implementa un compliance o un sistema de vigilancia tiende a gastar más y quizás tener una carga, pero al final de cuentas va a garantizar un patrimonio y una permanencia. Así es. Bien, doctor, pues, muchas gracias por estar aquí con nosotros aquí en Guadalajara. Muchas gracias a ustedes. Bien, con esto concluimos su programa Consejero Empresarial de esta ocasión. Recuerda seguirnos en redes sociales, en Facebook como RCE Consejero Empresarial y en YouTube como COEM TV o Consejero Empresarial TV. Nos vemos en la próxima. PBE Consultores, cuidamos tu negocio con calidad, presentó.